Te recordamos que nuestro programa Amigos de la Música, conducido por Carlos Mafafa Gallardo, es un programa realizado y producido por TVElki.cl. Puedes dejar tu comentario en nuestro WhatsApp +569 53 91 29 61, donde usted podrá compartir sus inquietudes desde las 20 a 20:30 horas. ¿Quieres una empresa de cable e internet que funcione? CTVC, la fibra óptica más rápida hasta tu hogar, con internet ilimitado e instalación sin costo. Tenemos más de 100 canales para tu entretención y la de toda tu familia. Chile TV Cable, estamos presentes desde la 4ª y hasta la 10ª región, también en Isla de Pascua. Contáctanos hoy mismo al +569 7764 0761. Y recuerda, Chile TV Cable es CTVC. Hoy comenzamos un nuevo programa. El Andén de los Sueños. Este programa se transmite por TVElki todos los lunes, de 20 a 20:30 horas, conducido por Luis Aguilera. ¿Cómo están, amigos? Gusto de saludarlos una vez más. Estamos en nuestro TVElki.cl que se transmite por streaming a toda nuestra región, y Chile TV Cable, canal 92, desde la ciudad de Canela hasta la 10ª región y la isla de Rapa Nui. Un gran saludo a todos nuestros televidentes en este 10º capítulo del Andén de los Sueños. Vamos a conversar con un pasajero muy interesante que tenemos hoy día, un amigo que nos va a permitir conocer también diferentes aspectos. Me refiero a Rodrigo Ledesma. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, hola. Saludarte. Muchas gracias por la invitación. Bien, fantástico. Una invitación que espero que sea interesante la conversación que sostengamos. Sin duda, sin duda. Oiga, Rodrigo, te hemos invitado porque hemos tenido varios contactos ya durante varios meses realizando una serie de actividades, una exposición, que ya vamos a hablar de ella, una exposición acerca de la ciudad de El Salvador, de Chile, no es El Salvador el país, sino que El Salvador del norte de Chile. Atacama. Atacama, claro. Tú vienes de esa zona, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo soy originario de la precordillera de Atacama. Nací en El Salvador. Y mis padres también son de la 3ª región. Yeah. Mi papá ahí de una zona minera de la Atacama profunda, el Salado, que se llama, un pueblito pequeñito que tiene una sola calle, increíble. Y mi madre era del campamento de Potrerillo. ¿Y el Salado es el que baja por la quebrada de Llanta, o no? Exactamente, por la quebrada del Salado. Me sonaba esa, una quebrada esa prácticamente. El Salado muy pequeño. Está entre Diego de Almagro y Chañaral. Perfecto. Sufrió mucho cuando fue el aluvión del año 2015, fue una de las zonas más afectadas. Es un pueblo minero que desde la perspectiva mía al menos debería ser reconocido como uno de los patrimonios de Atacama, como zona minera así, intrínsecamente minera, de esa minería del Pirquinero. ¿Y Tierra Amarilla? ¿Cómo quedaría? Yo Tierra Amarilla no lo conozco, pero en general Atacama es toda una zona minera, entonces tiene una cultura minera muy, muy, muy rica. Y eso hoy en día incluso, ¿eh? Hoy en día ahí se está explotando muchos minerales, sobre todo de oro, de cobre, por toda esa zona de Copiapó hacia arriba, en todos esos lugares también. O sea, claro, Atacama siempre se ha destacado por tener una riqueza, yo creo, incalculable. Mi papá cuenta historias mi papá Hugo cuenta historias de pirquineros que son realmente increíbles, porque la cultura minera tiene tradiciones y creencias. Claro. Y
Y el minero antiguo, que yo siempre lo relaciono con el tema del proyecto del Salvador, porque nosotros en El Salvador tiene 65 años. Entonces, hablamos siempre de los mineros antiguos, de los viejos, de la minería antigua. En El Salvador siempre se le dice, sea una persona joven, sea una persona mayor, siempre se le dice a las personas que trabajan en minería, se le dice viejos. Es una tradición allá de la minería. Los viejos, y tiene 20 años. El viejo Es lo mismo que pasa aquí en el Valle del que a ti te dicen joven. Exacto. La edad que O tengas los tú. niños. O los niños también. Digan los Joven. niños que entren, tenemos 50. Vengan niños, le dicen como 40, 50. Mi papá cuenta historias de los pirquineros, como por ejemplo, a propósito de la riqueza minera de Atacama, que era que ellos piensan con la intuición. O sea, siguen la veta intuitivamente. Entonces pueden ver señales, por ejemplo. Señales, uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué tipo de señales? No sé, mi papá pensaba que en tal parte había una veta de oro, porque todos los días pasaba ahí y veía un destello en el cerro. O sea, decía, algo hay ahí, algo hay ahí, algo hay ahí. Y un día se atrevió a ir y claro, y descubrió algo, descubrió oro ahí. Claro. Entonces tenían esas capacidades de inferir a través de este como sexto sentido de que la veta estaba ahí. Y la experiencia también transmitida de los abuelos a tus padres, en fin, todo eso se ve porque en Andacollo, aquí en nuestro Andacollo también es una zona minera y de pirquinero en un inicio, digamos, hoy día está una gran minera, pero en principio fue una zona minera. Recordemos que cuando se produce la crisis del salite, por ejemplo, ya la gente tiene que irse de todos los campamentos porque no había trabajo y tiene que venirse hacia el sur, digamos, al norte chico. Y aquí llega una cantidad enorme de gente. Por ejemplo, Andacollo siempre se decía lo que vendía en un día, o sea, lo que vendía en un día, ya en un mes lo tenía, pero triplicado por la cantidad de gente que llegó. Y ahí además llegaba la gente y se empezaba a trabajar el oro en chaya. Te fijas, en cualquier lado, en cualquier lugar se instalaban y trabajaban. Y era la forma. Entonces, ahí crecieron los negocios, los prostíbulos, que era normal eso, que crecieran, porque había más gasto, y además que era dinero fresco, porque vendían recogían el oro, lo vendían y inmediatamente tenían dinero. Claro. Nosotros en El Salvador tenemos una población, tuvimos durante los 65 años de la construcción de la ciudad como comunidad, a una enorme cantidad de personas que llegaron de esta zona, de Salamanca, de Andacollo, de Illapel, de Ovalle, muchísimas personas, y de La Serena también, pero sobre todo esta zona que es como la cuarta región interior. Es que dicen que era muy buena para el trabajo la gente de acá, ¿eh? Debe haber sido por el clima, muy aclimatado para esa zona también, puede haber sido eso también. Oye, Rodrigo, pero cuéntame, tú ahí en El Salvador, donde naciste, tú estudiaste, hasta qué edad, después te trasladaste a Santiago, una cosa así, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu traslado? En general, los que vivimos en El Salvador, que es una historia más o menos similar que los que vivieron en Chuqui. Siempre me ha llamado la atención esa como paralelismo que tenemos. Claro, nacimos en este lugar, una ciudad llena de servicios de todo tipo, ¿cierto? Estudiamos ahí, la escuela básica, después la enseñanza media, después rendimos la prueba para salir a estudiar afuera y nos fuimos de El Salvador a estudiar alguna carrera y probablemente la mayoría no volvimos a El Salvador posteriormente, solamente en vacaciones. Claro. Entonces, claro, tenemos esa historia de estudiar en la ciudad y después irnos a otro lugar. Yo tuve la oportunidad de irme a estudiar a Santiago. Y nada, después volví a El Salvador de vacaciones y bueno, y posteriormente me vine a vivir acá a La Serena hace poco tiempo. Tengo la suerte de estar. ¿Y por qué tú estudias diseño, ¿no es cierto? Principalmente, o estudias otras sociología, historia, sí. ¿Qué estudiaste primero? O sea, inicialmente me fui por el camino teórico, por eso traje estos libros que son tan importantes en mi vida, en la construcción de lo que también estoy haciendo hoy en día. Claro, originalmente la primera carrera que estudié fue sociología, posteriormente estudié arquitectura y después estudié diseño industrial. Siempre ligado al tema de creatividad. Creo que un factor que une todo esto, que es el diseño, la arquitectura y la sociología,
es justamente la responsabilidad social que tienen estas carreras, que están siempre enfocadas o conectadas con la construcción de una mejor sociedad. Entonces, es como lo explico yo, un poco, porque ¿por qué no me fui por la ingeniería o por qué no me fui por otro La lado? arquitectura. Por la medicina, no sé. Pero la arquitectura, la sociología, el diseño, siempre están conectados con ese sentido de lo humano, de la construcción de, al menos a mí me interesa eso, que es la construcción de una mejor sociedad. Claro. Cuéntame un poco de este libro de este, ¿es chino o japonés? No, Byung-Chul Han, se llama La desaparición de los rituales, es un libro, él es coreano, ¿Ya? pero vive en Alemania. Es uno de los pensadores contemporáneos más sólidos que existe hoy en día, porque además que habla con un lenguaje bastante simple, pero hace un análisis exhaustivo de lo que es la sociedad del siglo XX, y en particular de lo que es la construcción de la modernidad y los resultados en el siglo XXI. Ya. Y entre ellos está este libro que se llama La desaparición de los rituales. Yo lo traje porque, como estoy dedicado al proyecto del Salvador Townsend, que es este proyecto patrimonial al reconocimiento de un elemento de arquitectura, además de su comunidad, es un libro que hace mucho sentido en la idea de que la desaparición de los rituales de la cual habla Byung-Chul Han hoy en día nos hace perder de alguna manera ese sentido de la memoria o ese sentido de pertenencia que en algún momento teníamos en el siglo XX, que le dábamos sentido a las cosas. Hoy en día todo es fugaz, todo es rápido, todo es consumo. Hoy día las cosas como que se consiguen fácilmente. Nos frustramos muy rápido si no podemos hacerlo. Antes había tiempo, como que hacer las cosas no era así. Nos dábamos teníamos como esa forma de pensar la vida, de detenernos a pensar un rato. Y ese libro nos lleva en esa dirección, digamos. Este otro título, a la desaparición de los otro rituales. título es muy Justamente. interesante también. Bueno, este es Marshall Berman, que es Todos los sólidos se desvanecen en el aire. También es un libro de análisis del siglo XX respecto a la construcción de lo que es la modernidad. Y lo conecto justamente con el tema del patrimonio de El Salvador, porque cuando nosotros analizamos lo que es este patrimonio, nos damos cuenta de que no solamente es un montón de casas o de elementos materiales, que tiene una connotación interesante desde el punto de vista de que es la ciudad de una compañía de los años 50 del siglo XX, sino que tiene una serie de otros elementos que están directamente relacionados con lo que es la construcción de la modernidad. ¿Y el título? Claro, todos los sólidos se desvanecen en el aire. ¿Dónde es esa frase? Es una frase de Carlos Marx, donde él plantea que en la construcción de la modernidad todo se convierte en algo efímero, que no tiene una continuidad. Por eso cuando de alguna manera nosotros nos damos cuenta que los procesos, por ejemplo, que plantean algunos grandes pensadores como Marcelo Bielsa, lo voy a traer a colación a don Marcelo, pues don Marcelo tiene mucho que ver con esto, a pesar de que uno diga, pero ¿qué tiene que ver Marcelo Bielsa con la economía o con la construcción del siglo XX? Bueno, tiene que ver en el sentido de que Marcelo Bielsa siempre habló de construcción de procesos. Y la modernidad tiene eso de lo efímero, que no construye procesos, construye cosas inmediatas. Si ganemos plata ya, listo ya, y después vendrá otra cosa. Pero los procesos se mantienen en el tiempo, y en general son colectivos. Entonces, este pensamiento de todos los sólidos se desvanece en el aire cuando hay procesos, no se produce. Ahora, el proceso es capaz de sostener lo que se construye. Sin duda, acuérdate, los procesos económicos en varios países del mundo eran quinquenales, a largo plazo, digamos, no era una cosa de un año, sino que a largo plazo, y de esa manera siguen construyendo la economía, y que algunos han dado muy buenos resultados, por ejemplo, la China. Sí, claro. Ahí hay un ejemplo, claro. O sea, lo de China igual tiene un componente anexo que ellos tienen 3.000 años. Sí, de construcción cultural. Por eso que yo digo también cuando muchas veces acá en Chile dice, pero mire, la educación en Suiza, la educación en Suecia, sí, pero para llegar a eso, ellos han pasado largos trechos, y nosotros queremos saltarlo todo eso y llegar a eso cuando no tenemos las capacidades. Oye, Ciudades Reverdes, este libro también... Claro, yo creo que este es un libro también que me ha marcado mucho en la investigación de lo que es la idea de planificación de ciudades. Como lo conversábamos recién, ciudad
cómo vivimos o diseñamos las ciudades es cómo vivimos o nos planteamos como sociedad. Perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando planificamos una ciudad de cierta forma, la sociedad resultante va a ser la consecuencia de cómo planificamos esa ciudad. Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos ciudades planificadas desiguales, segregadoras, duales, estas ciudades de la riqueza y la pobreza, probablemente vamos a tener, de hecho es un paradigma, vamos a tener sociedades en la misma medida. Pero si somos capaces de desarrollar y construir, planificar ciudades que superen estas ideas o estos complejos de la modernidad, probablemente podamos avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria, con una construcción social más equitativa. Y ahí está la gran responsabilidad que tienen no solamente los políticos, sino que también nosotros como ciudadanos. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un descanso y luego volvemos con este 10º capítulo del Andén de los Sueños para conversar con nuestro pasajero invitado hoy día, Rodrigo Ledesma. Te recordamos que nuestro programa Amigos de la Música, conducido por Carlos Mafafa Gallardo, es un programa realizado y producido por tvelki.cl. Puedes dejar tu comentario en nuestro WhatsApp +569 53 91 29 61, donde usted podrá compartir sus inquietudes desde las 20 a 20:30 horas. ¿Quieres una empresa de cable e internet que funcione? CTVC, la fibra óptica más rápida hasta tu hogar, con internet ilimitado e instalación sin costo. Tenemos más de 100 canales para tu entretención y la de toda tu familia. Chile TV Cable, estamos presentes desde la 4ª y hasta la 10ª región, también en Isla de Pascua. Contáctanos hoy mismo al +569 7764 0761. Y recuerda, Chile TV Cable es CTVC. Continuamos con nuestro programa El Andén de los Sueños. Este programa se transmite por TVElki todos los lunes, de 20 a 20:30 horas, conducido por Luis Aguilera. Ya estamos de vuelta en nuestro canal tvelki.cl, que se transmite por streaming a toda nuestra región, y también Chile TV Cable, canal 92, desde la región de la ciudad de Canela hasta la 10ª región y la isla de Rapa Nui. Ciudades rebeldes. Vamos a seguir conversando con Rodrigo Ledesma de estas ciudades. Oye, recuerdo que a mi oficina, bueno, yo soy concejal, tú sabes, como concejal llegó a mi oficina Iván Ardiles en un momento con la idea de presentar un libro de la ciudad, ambientado, inspirado en la ciudad de El Salvador, de Cristina Larco. Y lo hicimos, esa presentación, en el Faro de La Serena. Y posteriormente volvió nuevamente con otra idea. Y ahí llegó contigo, con Rodrigo Ledesma llegó contigo para ver la posibilidad de presentar una exposición que tenía que ver con los orígenes y la historia de El Salvador, esa ciudad minera, que tiene la característica, todas las ciudades en nuestro país y en el mundo, diría yo, son ciudades que se fundan. Sin embargo, la ciudad de El Salvador, acá en el norte, es una ciudad que se inaugura con cinta, con las autoridades, con la gente, con todo, se corta la cinta y queda fundada la ciudad. Esa característica tiene El Salvador. Bueno, cuéntanos de esta exposición
del por qué esta exposición, que ya la hemos tenido en el Faro de La Serena la primera vez y ahora está en la ciudad de Coquimbo y posiblemente ya vamos a ir a Vicuña. Claro que sí. Cuéntanos, ¿por qué te motiva, por qué hacer esta exposición con fotografía, con gráficos, con todo lo que se compone esa exposición? Bueno, ¿Quiénes la hacen? Tú eres uno de los ejecutores. somos un equipo ¿Sí? de gestión de todo este proyecto del Salvador Townside. Pero a propósito, Salvador Townside. el Salvador Townside. Así, Ya. ese es el nombre Eso que es, tiene. correcto. El Salvador Townside es el nombre que le dio el diseñador de la ciudad, que es Ya. Raymond Olson, cuando la planificó. Pero voy a ir un poquito antes usted me decía, ¿por qué tú llegaste a este proyecto? Hay varios factores que influyen. Bueno, el estudio que uno tuvo, ¿cierto? Las relaciones con amigos que estaban involucrados con el tema de la arquitectura, qué sé yo. Pero yo creo que uno de los factores más importantes que me llevó al reconocimiento de la identidad y la pertenencia que tiene El Salvador es lo que hizo mi madre, que es María Urtubia, que ya no está con nosotros, nos dejó hace poco tiempo, pero ella, como cantautora, es una mujer ligada al mundo del arte, de la música, de la música, la poesía de Atacama. Ella componía música y todo eso. Se conectó profundamente con lo que es la tradición, tanto de Potrerillo como El Salvador. Está cerquita y no, Sí. no es tan lejos. Claro. Como parte de esa comunidad de Potrerillo, El Salvador y de Llanta, que era un pueblito chiquitito ligado al tema de los trenes de ahí de la zona. De hecho, yo viví en Llanta una cantidad de años. Yo creo que ella fue la que me inculcó, de alguna manera, en la importancia que tenía y que tiene reconocer las comunidades y el trabajo de la colectividad en la construcción del patrimonio. De ahí viene un proceso que es como medio academicista, que es como darle sentido, encontrar el fundamento y un montón de otras cuestiones que están relacionadas con armar el proyecto. Pero antes de eso uno tiene que tener el sentido del alma, eso que nace eso inexplicable, que es ir a buscar como este sueño, este horizonte utópico. Y yo creo que ella fue la que iluminó ese camino hacia ese destino. Bueno, ella escribía poesía, que hay mucha poesía de ella, está musicalizada. Sí, de hecho la hemos escuchado. Sí. Es una mujer muy querida también en todo ese ámbito del Salvador. Así es. Por todo lo que ella hizo y por lo que rescató y por lo que escribió y la música que hizo también. Justamente. Que fue inspiradora de muchos conjuntos folclóricos y otros demás. Sí, claro. O sea, yo creo que mi mamá, de alguna manera, toda la construcción del patrimonio que estamos realizando hoy día, también está muy conectado a esta conexión con la comunidad que se generaba a partir de este tipo de trabajo artístico, cultural que se hacía en El Salvador. Así que, de hecho, un hermano tuyo también está incluido en este programa. En este comité o en René estuvo en la inauguración en el Faro, que fue parte de la presentación musical. Él también es un músico, un cantautor, es profesor también, y está muy conectado con la comunidad minera allá de la zona. Ya. Pero cuento un poco del equipo, porque el equipo del Salvador Townside es Lorena Stay, que es una arquitecta también originaria, todos somos del Salvador. Juan Barría, arquitecto, también originario de El Salvador, todos nacidos en El Salvador. Ya. Y estudiamos en El Salvador, nos fuimos a estudiar afuera y nos dimos a la tarea de la construcción de este proyecto. ¿Cuánto compone la organización? El proyecto se compone por 3 personas, que somos los gestores principales. Yeah. A partir de ahí tenemos una cantidad de colaboradores y colaboradoras que están trabajando con nosotros en diferentes partes y que nos permiten desarrollar todas estas exposiciones, estas muestras en diferentes partes de Chile. ¿Y por qué el interés de presentarla en La Serena? Bueno, La Serena tiene un componente esencial para El Salvador, porque en la conurbación vive la comunidad más grande de salvadoreños y salvadoreñas de Chile. Sobre todo la comunidad más antigua, que son quienes se vinieron a vivir aquí a la Villa El Salvador, la Villa Potrerillo. Correcto. Y hay una
gran cantidad de gente también que está viviendo en la ciudad, en otras zonas, ¿cierto? Cisterna por acá, mucha. Claro, hay 4 esquinas, Claro. ¿cierto? Una buena cantidad de otras personas de mi generación que están viviendo por acá también. Incluso, claro, como dices tú, aquí se construyó una villa, tanto El Salvador como Potrerillo, exclusivamente Exactamente. para la gente Sí. que venía desde ese lugar. Aparte de toda la gente que vive en las compañías, en la Antena, en la Florida, aquí en La Pampa, en todos los lugares de acá. Entonces aquí estaría y en Coquimbo también, Comunidad. la comunidad más grande, digamos, de salvadoreños en este sector De Chile. de Chile. De Chile, por lo tanto, tiene una importancia gravitante en lo que es la construcción del patrimonio, Claro. porque un patrimonio no se sustenta por sí mismo, Y lo cuéntame un sustenta poco, la comunidad. cuéntame un poco de la ciudad. ¿Por qué el interés de la ciudad misma, la ciudad de El Salvador? ¿Qué es lo que, aparte, digamos, que es la única ciudad, vuelvo a repetir, que se inaugura, no se funda? Cuéntame por qué. ¿Por qué el interés? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la ciudad de El Salvador tiene la singularidad de ser un elemento único en Chile. Es una ciudad planificada desde un punto de vista completamente disruptivo, podríamos decir, dentro de lo que son los campamentos o company town de la época. La company town tradicional, así en pocas palabras, estaba relacionada con la explotación de algún recurso. Entonces, los lugares donde habitaban las personas, los obreros, los empleados, etcétera, estaba siempre pegado a la industria o a la mina o a lo que era el centro de producción. Lo podemos ver en la salitrera, en Chuquicamata, en Potrerillo, en el carbón. Los elementos son siempre los mismos, están relacionados directamente con la producción, están pegados. Sí, pero en el caso, por ejemplo, del mineral, el tofo, acá en la Serena, digamos, o en la Higuera, digamos. La Higuera, el tofo, es una ciudad que está, o sea, que se construye en el cerro, ¿no es cierto?, donde se está explotando ahí mismo el mineral de hierro. Y vive la gente, naturalmente, como es típico y tradicional, las divisiones de clase. ¿Ah? El gerente, los empleados y los trabajadores. Claro. Muy clara la división. Aparte que sí, claro, tenían hospitales, muy buenos hospitales, uno de los hospitales más modernos que La Serena, por ejemplo. La escuela, tenían escuelas, carabineros, tenían todo eso. Incluso se atendían partos ahí Sí, claro. en el tofo. Pero como te digo, muy junto, a su vez, en la explotación del mineral, pero también separado por las clases. Sí, claro. El caso Salvador no es distinto porque ¿No? es parte del... A pesar de que es tan moderno que es. ¿Eh? Sí, comparte el paradigma de la Company Town en ese sentido, que, bueno, El Salvador es una ciudad planificada en Estados Unidos en 1957, una Norteamérica que estaba en pleno proceso de superindustrialización, con todos los recursos disponibles, pero también con un capitalismo galopante. Entonces, su planteamiento de la urbe o de la ciudad estaba también dirigido en ese sentido. El Salvador es el resultado de ese planteamiento, que es una ciudad capitalista. Por lo tanto, tiene características duales. La característica de ciudad dual es justamente esa, es pobreza-riqueza, ricos y pobres. En este caso, división de clases desde el punto de vista del trabajo. Entonces tenemos una zona que va a ser la zona obrera, la zona empleado, la zona administrativa y la zona aparte que es la zona de los gringos. Entonces, una ciudad completamente segregada. Cuéntame una cosa, comparando todos estos campamentos. En el campamento El Tofo, nomás, como digo, siendo tan pequeño, bueno, tuvo casi 5.000 personas también, 5.000, 6.000. El Tofo tenía, por ejemplo, el casino, lo típico, el casino de empleados, de trabajadores y de los gerentes. En el teatro que tenían, había unas butacas exclusivas para el gerente y la señora y los familiares, y esas fueran o no fueran, no se ocupaban. Sí, bueno. Entonces, ahí está claro. Entonces, te digo, para ingresar incluso al casino de trabajadores aquí en el Tofo, tú tenías que tener, se decía ahí en los estatutos, tú tenías que tener, no, si recuerdo bien,
2 ternos, Ah. o no sé, una cosa así. Todavía en Eso algunas no- instituciones sigue funcionando ese tema. Mira, ¿Eh? claro, no es. ¿Y allá pasaba lo mismo? En El Salvador habían clubes que destinados a cada uno de los segmentos Sí. sociales que los cuales estaba constituida la ciudad. Había un club de obreros, un club de empleados y un club de gringos. Claro. La diferencia fue que después, con el paso de los años, estos clubes se abrieron, ¿cierto? Ya no era necesario ser solo obrero, solo empleado. Claro. Se dieron cuenta que la división de la ciudad producía problemas, obviamente. La zona administrativa nunca cambió. Hubo un experimento por ahí en los años 70 con la Unidad Popular, que fue que se planteó que las personas de obreros o empleados también pudieran vivir en la zona americana, pero no resultó. Yo creo que es por la idiosincrasia del minero, que se sentía incómodo. Él dice, no, yo vivo en mi barrio, Claro. ¿cierto? Pero fue un experimento interesante ese que se hizo en El Salvador. A mí me llama la En atención, esa época. a mí me llama la atención, no sé si estoy equivocado, ¿no? O por qué no se expuso completa la exposición aquí en Serena, ¿no es cierto? No se expuso completa las gráficas. En Coquimbo me parece que había un poco más. Me parece. No, es la misma. La misma, no rescatas el hecho, digamos, de la matanza que hubo ahí, Sí. del sindicato de trabajadores en el gobierno de Eduardo Frei, Sí. que se produjo una Sí, de las claro. matanzas ahí O sea, a los nosotros obreros. tenemos uno de los colaboradores cercanos que trabaja con nosotros, es René Cerda. Él es un historiador brillante, ¿cierto? Que ha rescatado toda esta historia de El Salvador y Potrerillo, sobre todo lo que es su conformación como comunidad de trabajadores y trabajadoras, y la lucha social que se dio en la zona. Que una lucha es una lucha social histórica emblemática dentro de lo que es Chile. No solamente en la época de los años 60, sino que también durante la dictadura. El primer movimiento de trabajadores que se levantó contra Pinochet fue en El Salvador. Entonces es una comunidad que tiene además todo ese componente, esa fuerza que lo acompaña en la historia. René hace ese trabajo. Ya. Y cada vez que nosotros podemos compartir con René y ese aspecto de la historia de El Salvador, lo hacemos. Nosotros obviamente estamos abocados al tema de la ciudad como un componente de construcción de la comunidad de El Salvador, pero para nosotros también es muy relevante lo que esa es la historia profunda de nuestra comunidad. Para que no crean que hablamos solamente cosas negativas, digamos, porque la historia es la historia. Y les gusta a quien le guste, la historia es así. Claro. Porque es necesario y correcto recorrer nuestro pasado para saber nuestras raíces. Y al saber nuestras raíces, nuestro pasado, podemos situarlo en el presente. Seriamente y sólidamente. Y como estamos ahí, sólidamente reconociendo nuestro pasado, podemos proyectarnos al futuro. La ciudad de El Salvador, en grandes rasgos, digamos, es una ciudad moderna, para los trabajadores buenas casas, tenían unas divisiones muy interesantes, las calles también muy bien hechas, bueno, muy bien constituidas, tenían teatro, tenían todo ahí, pulpería, tenían todo, ¿no? Desde el punto de vista de la planificación de El Salvador y del diseño, voy a ser bien breve, es un modelo de ciudad nueva. De hecho, en la época en que es diseñada, estaba planteándose en los Estados Unidos para la reconstrucción de Europa de la post-Segunda Guerra Mundial, el diseño de ciudades. Y los diseños de ciudades de la época tenían que ver con varios factores o varios conceptos. Uno de ellos era la eficiencia, que estaba conectado con el tema de la circulación, con el tema de los servicios, ¿cierto? Y con el tema de la vivienda en general. Eran ciudades que se iban a plantear como ciudades parque o ciudades jardín, ¿cierto? Y que iban a tener una serie de componentes para la calidad de vida. El Salvador entra en ese tipo de modelos de ciudad, pero amplificado a la ciudad industrial. Entonces es un modelo singular. Por eso es tan interesante El Salvador y tan importante, no solamente para Chile, porque hasta el momento nuestra investigación nos lleva en el camino de que es una ciudad que podría ser modelo único experimental de company towns. Los norteamericanos cuando presentaron El Salvador, lo presentaron como la ciudad que iba a desarrollar al obrero del mundo nuevo, o a
a este trabajador del futuro, como le llamaban ellos. Entonces, la ciudad entra dentro de esos componentes, ¿cierto? Y tiene esas características. Otro de los elementos que yo creo que también es muy relevante de nombrar es que es un modelo de ciudad radiante. Prácticamente estas ciudades radiantes no se desarrollaron en muchas partes del mundo y por lo tanto esa singularidad podría darle a El Salvador un componente más allá de ser patrimonial solamente en Chile, que podría entrar a competir en las grandes ligas. ¿La exposición ya terminó en Coquimbo? Sí, ya. Terminamos Entonces, en Coquimbo el viernes. La tuvimos en Serena, prácticamente una semana, en Coquimbo, y vamos a avisar cuando ya esté lista posiblemente en la ciudad de Vicuña para exponerla también y darle. Bueno, como todo, se nos termina el programa, el andén, este 9º capítulo, décimo capítulo del Andén de los Sueños, en nuestro canal tvelki.cl, que tal como lo hemos dicho, se transmite para toda nuestra región, y Chile TV Cable, canal 92. Así que agradecerte a ti, Rodrigo, la amabilidad que has tenido de venir a conversar con nosotros. Muchas gracias a usted. En nombre del equipo del Salvador Townside, de Juan, Lorena, de Iván, nuestro gran colaborador acá en la cuarta región, y de toda la comunidad del Salvador, que yo creo que son los grandes destinatarios de todo lo que estamos nosotros desarrollando hoy en día. La construcción del patrimonio no tiene que ver con elementos materiales o edificios. La construcción del patrimonio está conectado, como usted bien dijo, con la memoria y con la construcción del futuro. Correcto. Si nosotros somos capaces de respetar, proteger y sostener el patrimonio, vamos a ser capaces de construir una sociedad mejor en Chile. Así que... Las ciudades rebeldes. Las hermosas ciudades rebeldes, ¿cierto? Muchas gracias. Las ciudades de la comunidad. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, estimados amigos televidentes, nos encontramos en un nuevo capítulo del Andén de los Sueños de una tercera temporada. Así que muchas gracias y un gran saludo y un abrazo para cada uno de ustedes. Hemos llegado al final de nuestro programa, El Andén de los Sueños. Este programa se transmite por TV Elqui todos los lunes, de 20 a 20:30 horas, conducido por Luis Aguilera. Te recordamos que nuestro programa Amigos de la Música, conducido por Carlos Mafafa Gallardo, es un programa realizado y producido por tvelki.cl. Puedes dejar tu comentario en nuestro WhatsApp +569 53 91 29 61, donde usted podrá compartir sus inquietudes desde las 20 a 20:30 horas. ¿Quieres una empresa de cable a internet que funcione? CTVC, la fibra óptica más rápida hasta tu hogar, con internet ilimitado e instalación sin costo. Tenemos más de 100 canales para tu entretención y la de toda tu familia. Chile TV Cable, estamos presentes desde la cuarta y hasta la 10ª región, también en Isla de Pascua. Contáctanos hoy mismo al +569 7764 0761. Y recuerda, Chile TV Cable es CTVC.